Bueno, y hoy un día especial, 19 de abril, Día Mundial de la Biodanza, y la tenemos de invitada a nuestra facilitadora, a Laura del Piano. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas, contenta de volver acá al estudio. ¿Viste? Ah, tiene una magia especial este estudio. Sí, anduve un poco paseando mucho, me Pero parece. sí, por supuesto, y qué lindo tener esta herramienta de poder de todas formas comunicarnos aunque estés lejos. Genial, me encanta. Sí, totalmente. Bueno, día especial hoy para la biodanza. Día especial, hoy en el mundo festejamos el día del nacimiento de Rolando Toro Araneda, que fue su creador, su inspirador, nuestro gran maestro. Así que en todas partes del mundo, en el día de hoy, en la semana, en el mes, celebramos el centenario de su existencia y bueno, todo lo que implicó la llegada de Rolando a la vida y su inspiración para tantas personas. Totalmente. Y Laura, ¿y en qué tiempo estuvo él, digamos? ¿Vos lo conociste? Yo ¿En lo qué conocí años? personalmente. Ujú. Bueno, él empieza su recorrido como profesional. Él era maestro rural y descubrió en su experiencia la musicalidad del ser, decía él. Sí. Que las personas nos movemos y hacemos música con nuestro movimiento. Entonces empezó a jugar con lo corporal y la relación entre las personas en el campo con los niños. Hizo mucho trabajo de lo que él llamaba educación biocéntrica, hasta que después, trabajando en psiquiátricos, Ajá. porque él hizo la especialidad también de psicología en Chile, en la Universidad de Medicina, en el psiquiátrico que dependía de la universidad, empezó a hacer investigaciones de lo que en esa época empezó a llamarse la musicoterapia. Ajá. Las Mira. músicas activas que generaban en el estado de conciencia, las músicas más lentas que generaban. Y Mira. bueno, hay muchas historias al respecto, pero básicamente así empieza en la época misma en que estaban Claudio Naranjo, Adriana Schnake, ¿sí? Todas estas personas, Francisco Varela, también Maturana, investigando, Ujú. cada uno en su área. Tal es así que son amigos y han compartido Mira. trabajos en esa época. Estamos hablando de la década del 60, del 70 en Chile, o Ujú. sea, plena época militar. También una época revolucionaria, digamos, Exacto, era el para el país. tiempo en el que la gente, ¿no? Lo que Sí. llamamos la era de Acuario, ¿no? Como todo el Ah, mira. movimiento en el mundo de esta expansión de conciencia. Él viene a Argentina, que también estábamos con gobierno militar, y sigue camino hacia Brasil. En Argentina desarrolla también sus investigaciones, pero ya más en el área de la, digamos, de la corporalidad, pero en la dimensión psíquica de las personas. Y siguiendo su investigación en Brasil, accede a las universidades y ahí ya investiga un poco más lo comunitario, de la mano de César Wagner, que fue el creador de la psicología comunitaria. En Brasil le cambia el nombre porque al principio se llamaba psicodanza. Ah, Y claro, mira qué lindo nombre. al Psicodanza. principio No, se llama también así. De hecho, hay personas que todavía hacen lo psicodanza, conocen sí, con... psicodanza en el mundo, dándose cuenta que en realidad era mucho más amplio que el aspecto psicológico, ¿no? Claro. Que el movimiento en contexto grupal, usando la voz, la música, generaba efectos y propiciaba el refuerzo del sistema inmunológico, y eso se expresaba en todas las dimensiones de la existencia del ser humano. Entonces, llamarlo psicodanza era reducirlo a un Está bien, aspecto muy claro, limitado. claro. Así fue. Mira vos. Y me resuena eso, quedo pensando, ¿no? En esto de que el movimiento también propicia como el fortalecimiento de esas defensas que tenemos, ¿no? Y más aún Del porque sistema inmunológico. claro, porque es como el efecto, porque ¿qué sucede? Si nosotros nos movemos de una manera, por ejemplo, asistiendo a lo que pensamos solamente y no tenemos en Sí. cuenta lo que sentimos, ¿no? Hay una disociación. Entonces, todas las disociaciones que tenemos en nuestra vida van haciendo que nuestro sistema inmunológico se deprima. O sea, esa batalla que empieza a suceder en nosotros, esas discusiones internas, para adaptar lo que pienso, o mejor dicho, lo que siento a lo que pienso, que es como la parte más desarrollada que tenemos, cultural, o nuestro hacer a lo que siento sin tener muy en claro a qué dar lugar. Todas estas disociaciones deprimen el sistema inmunológico. Entonces, la mar de nuestras enfermedades civilizatorias vienen de esas disociaciones. Entonces, Y ahí lo estamos viendo en sí, pantalla, ¿no? Ahí lo estamos conociendo. bueno, Rolando era una persona muy especial, muy interesante. Ahí dice, mira, despierta la conexión visceral con la vida y que participe de los movimientos ecológicos. Es decir, darle lugar a nuestro mundo instintivo,
en el sentido de esa fuerza innata que tenemos todos los seres humanos de preservar y conservar nuestra vida. Entonces, ¿qué poner en juego? ¿Qué poner en danza? ¿Qué poner en movimiento? Y el encuentro humano es algo muy significativo, porque eso solo se manifiesta en el encuentro con alguien más. Cuando me encuentro con el otro, comienzo a tener noticias de mí. Exacto, porque los vínculos son los que nos hablan de nosotros. Entonces, nuestra autoimagen, nuestra autoestima se desarrolla en los vínculos. Entonces, a mejores vínculos, vínculos nutricios, mayor refuerzo de la autoestima y por lo tanto un sistema inmunológico saludable. O sea, está todo de la mano. Eso fue lo que él descubrió en esa época en donde al principio le llamaba psicodanza y después se dio cuenta que era mucho más amplio, ¿no? Que la danza es la vía regia a la identidad, de acceso a la identidad. Entonces el movimiento expresa quién es la persona y en el encuentro con los demás refuerza además esa identidad. Entonces, de lo colectivo, el refuerzo de lo identitario singular de cada persona. Lau, ¿y mañana se va a dar esta clase abierta y gratuita? Sí, viste Contanos. que siempre jugamos un poco con esto entre la teoría y la vivencia de biodanza, cómo ir explicando de qué se trata. Mañana vamos a hacer en la escuela, vamos a abrir el espacio para compartir con las personas que tengan ganas de saber de qué se trata, cómo es, de experimentar una clase y de conocer un poquito más de la comunidad de biodanza en Corrientes, Resistencia, que está danzando hace más de 15 años. Entonces, por ahí, bueno, hay mucha gente que siempre pregunta y no se anima, entonces estas clases abiertas sirven un poco para eso. Qué lindo. Bueno, clase abierta y gratuita, Día de la Biodanza, mañana entre las 16 y las 18 horas. Esto en la escuela... En Santa Ana de los Guácaras. Vamos a abrir las puertas de nuestra casa para, bueno, recibir a las personas, celebrar con amigos, con amores, ¿no? Porque muchas veces los alumnos, los participantes de aulas de biodanza empiezan a hacer efecto en su vida y las personas le preguntan, ¿qué estás haciendo? Claro. Bueno, estas son las clases en donde venimos y mostramos qué estamos haciendo. Exacto. ¿Y qué legado, no? ¿Vos en qué época lo conoces a él? ¿En qué momento también de tu vida? Y en el momento de mi vida, yo tenía 32 años, o sea, ya hace 20, cumplo 52 a fin de año. Bueno, en un momento de estar ya con los niños, tengo 3 hijos, con una profesión desarrollada, en pleno auge, pero sin lograr la satisfacción, no obstante, considerarme exitosa porque había cumplido todo lo que uno considera que tiene que hacer, ¿no? Una buena pareja, una buena familia, un buen trabajo, que me gustaba, pero sin embargo siempre me faltaba algo, parecía, ¿no? Y bueno, un día encontré la biodanza, así como suelo contar, y empecé a darme cuenta de que para disfrutar tengo que poder hacer las cosas sin tanto sacrificio, ¿no? Y empecé a investigar ahí qué quiere decir eso en lo concreto, qué le pasa al cuerpo, cómo es, ¿no? Y bueno, me empecé a fascinar y me seguí fascinando al punto de que dejé de dedicarme a la abogacía y empecé a dedicarme exclusivamente a esto y ya hace 15 años. ¿Y a él dónde lo conoces? ¿En A Chile, él en Argentina? No, lo conocí en Argentina, lo vi varias veces, pero lo conocí más en un congreso que se hizo en el 2006 en Carlos Paz. Justamente la semana antepasada hicimos un congreso que organicé yo con otro colega. Y para mí, bueno, eso no lo conté, pero para mí fue una satisfacción tan enorme, en el mismo lugar donde yo lo conocí personalmente y más profundamente, poder organizar un encuentro en su nombre. ¡Qué lindo! Y en celebración de sus 100 años fue así muy bonito a nivel... Soñado, hermoso, sí. Esos momentos que te reconfortan, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿lo conociste ahí? Lo conocí ahí, después tomé varias formaciones, cada vez en el mundo... Todos lo conocimos de esa manera, o sea, en encuentros o en módulos que se hacían, por eso se llaman maratona, porque era como una re-maratona llegar a donde estaba Rolando para poder tomar con él. Y la verdad es que era un hombre profundamente inspirador, muy amoroso, muy cálido y muy honesto, ¿no? Y también esa dualidad a mí me inspiró un montón. Aparte tenía un discurso claramente social en el sentido de que hablaba de que la ideología... Era muy interesante, es interesante, pero que lo que buscamos más bien, más que una ideología, una consistencia ideológica, es una consistencia afectiva. Y que la enfermedad de la humanidad tenía que ver con ser muy inteligente y usar esa inteligencia al servicio, no de la vida, ¿no? Sino de la conquista de territorios, bueno, y en esa época, ¿no? Que él seguimos vivió. así. Claro, sí. claro, seguimos un poco así. Entonces su legado es bien interesante, importante, ¿no? Cómo vivir en armonía, en paz, con alegría, disfrutando de los vínculos, de los amores, de los amigos, de la tarea que hacemos. Entonces dar también como un giro, tal vez, ¿no? En la vida y en algo que
estamos como mal acostumbrados, digo yo, esa cosa de separar el cuerpo con la mente, con lo espiritual y no poder como fusionar todo eso. Ese es el objetivo último. Él hablaba de religar, ¿no? No como una cosa religiosa, sino en el sentido de la palabra, de reconectarnos profundamente con nosotros mismos, con los demás, con la madre tierra, con la naturaleza, ¿no? Y cuidar los vínculos, cuidarnos a nosotros, cuidar la tierra, cuidarnos, ¿no? Bien. Y cómo salir de esa lógica de la imposición como un ejercicio de control, cómo percibir en la cualidad del cuidado, ¿no? Porque eso es algo muy difícil. Las personas nos cuesta dejarnos cuidar porque nos sentimos controladas. Entonces, las paradojas, ¿no? Sí. Cada vez como que pasa que nos volvemos como más solitarios, más cerrados. No me toque, no me mire, él no. hablaba del solipsismo, ¿no? Que es la enfermedad de nuestra época, decía él. Bueno, es ¿Cuál? El solipsismo, solo. este individualismo Claro. exacerbado, esta supuesta autosuficiencia que no es tal, porque todos necesitamos de los demás. Sí. Entonces, su mensaje realmente, más allá de la práctica en concreto, es un mensaje muy inspirador, muy interesante. Qué lindo. Hay libros de Muchos libros, pero te cuento, la mayoría de sus libros son libros de poesía. Ah, mira. Toda la teoría de biodanza está desarrollada y desplegada en libros de poesía. Por supuesto que hay libros teóricos también, en donde él explica las integraciones, habla de lo que ahora llamamos la neurociencia. Bueno, muy interesante la teoría, pero su invitación a vivir y cuidar la vida y sus manifestaciones está en poesía. Qué Es muy lindo. interesante. Me encantó, me encantó. Bueno, volvemos a compartir entonces la invitación ¿Cómo no? para toda aquella Para todo el persona, que ¿no? esté libre sábado a la tarde y quiera darse una vuelta por Santa Ana de 16 a 18 horas en Avenida del Timbó 346, Parque Leconte, Santa Ana, a 1 cuadra y media del patio de comidas Huácaras. Bien. Y para consultas, @laudelpiano que te escriban. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Feliz día de la biodanza. Gracias, ¿Está voy a bien? celebrar. Bueno, a celebrar, así me gusta. Nosotros nos quedamos compartiendo con la gente. Ya Gracias. volvemos.